Ahí está. Ahí le saqué el flash. Bueno, los seres humanos creados a imagen de Dios. Copiamos. Cuando hablamos acerca de los seres humanos creados, cuando se nos planteamos primero la palabra crear, ¿qué se le viene a la mente? Cuando decimos estoy creando o alguien creó, ¿no? Bien, por ahí. Planeando algo. Formando. También. ¿Alguien más? Cuando vemos que un artista hace una pintura, un ejemplo, y él crea quizás o dibuja un paisaje, nosotros al final de cada pintura muchas veces podemos encontrar el nombre del autor que hizo esa pintura. Ya sea, no sé, una escultura, ya sea una estatua, ya sea una pintura, siempre al final podemos ver la imagen o el nombre del autor. Ahora, cuando hablemos acerca de el autor, en este caso, que es Dios, y los creados, en este caso somos nosotros, los seres humanos, también podemos ver que tanto en nuestra vida como en el universo, Dios dejó también su sello como el creador. El artista principal es Dios y cuando Dios diseñó el universo dejó su sello de tal manera que los cielos declaran su gloria, dice la palabra, y el firmamento nos muestra sus obras. Amén. En Génesis capítulo 1, versículo 26 al 27, si quieren anótenlo. Génesis capítulo 1, 26 al 27. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos y en la bestia de toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Como la Biblia dice, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Algunos, por ejemplo, los católicos creen que hay una diferencia entre imagen y semejanza. Pero no hay una diferencia. En la estructura del lenguaje bíblico nos indica que tanto la imagen y la semejanza se refieren a una misma cosa. ¿Qué quiere decir? Que somos íconos de Dios. Amén. Cuando la palabra nos enseña que somos creados a imagen y semejanza de Dios, nos está enseñando que somos criaturas hechas con capacidad única de poder reflejar el mismo carácter de Dios, como si fuésemos un espejo. Amén. Cuando Dios nos dice que somos hechos a imagen y semejanza, nos enseña que somos como ícono de Dios, criaturas hechas con capacidad de poder reflejar su carácter como en un espejo. Ahora, el haber sido hechos a imagen de Dios suele entenderse como señalando en el sentido de que somos como Dios. Aunque es el creador y nosotros sus criaturas, y aunque Dios nos trasciende tanto en esencia, en poder y en gloria, sin embargo, en cierto sentido somos como Él. ¿Qué quiere decir? Que hay algún tipo de analogía entre nosotros y Dios. Dios es un ser moral, inteligente. Y nosotros de la misma manera, Dios te dio a ti, o me dio a mí, te dio una capacidad intelectual, el poder pensar, que no se los dio a las demás criaturas. Nosotros podamos conocer qué es lo que es moralmente correcto y qué es lo que no es moralmente correcto, en cierto modo. Ahora, que la palabra también nos enseña que fuimos equipados con una mente y con un corazón, una voluntad, y estas facultades nos hacen posible el poder reflejar la santidad de Dios. Amén. Y la santidad de Dios es la vocación principal de nuestro origen. Dios quiere que nosotros seamos santos, como en un tiempo quizás fuimos santos. Amén. Ahora, la palabra hombre, cuando se utiliza aquí en este pasaje, en la Escritura, como creó Dios al hombre a su imagen, significa la humanidad.
no es que solamente se refiere al hombre y la mujer no está conforme a la imagen de Dios, no. Se refiere a la palabra humanidad, tanto el hombre como la mujer. La especie humana ha sido creada a la imagen de Dios y parte de esa imagen comprende el llamado a la humanidad de poder gobernar la tierra. Amén. Ahora, el poder haber sido llamados en reflejar el carácter de Dios implica que nuestra vida tiene que parecerse a la de Dios. Lo hablo así con palabras criollas. Imagínense que nosotros tenemos aquí al frente un espejo. Si Dios nos crea a nosotros para parecernos igual a Él. Ahora hay algo que sucedió con nosotros, las criaturas creadas, y es que producto del pecado, esto que reflejaba a Dios mismo, que podíamos mirarlo, fue opacada por el pecado. Este espejo, imagínense que fue puesta una tela negra, un vinilo negro, a tal modo que dejamos de poder reflejar el carácter de Dios. Nosotros caímos tanto en mente como en voluntad. Nuestra mente fue cauterizada, así como predicamos el día de ayer. Nuestros sentimientos, nuestras emociones se vieron afectadas de tal modo en la caída que no pudimos poder reflejar el carácter santo de Dios. Nosotros fuimos llamados a ser santos, que la Biblia enseña que seamos santos, nos manda a ser santos como Dios es santo. Pero producto del pecado hemos perdido esa capacidad de poder ser santos. Ahí es cuando vino Cristo. Cristo vino a nuestra vida para que podamos reflejar por medio de Cristo la santidad del Señor. Amén. Ahora, la caída, sin embargo, no destruyó en su totalidad la humanidad. No es que todavía estamos acá. Amén. Aunque nuestra capacidad de reflejar la santidad sí se perdió. Todavía tenemos una mente, tenemos un corazón y tenemos una voluntad que viene caída. Pero en Cristo esto tiene que ser regenerado. Todavía llevamos la marca de nuestro Creador. Todavía lleva este mundo la marca de su Creador. Todas las personas que están ahí afuera, que quizás no están dentro de la iglesia, tienen la marca de su Creador, tienen la capacidad de pensar, de sentir, tienen el carácter de poder decir que está bien y que está mal, mirar todos los días, tienen un corazón. Amén. Ahora en la Biblia, en el libro de Hebreos capítulo 1, versículo 3, Él declara y dice: Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Hablando de Cristo. Cristo es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Resumiendo, Dios creó a los seres humanos, al varón y a la hembra, a su imagen y a su semejanza. ¿Qué hablábamos cuando dice que Dios los creó a su imagen y semejanza? ¿Hay alguna diferencia entre imagen y semejanza? No, bien, no hay diferencia entre imagen y semejanza. Ahora, ¿qué significaba que Dios nos creó a su imagen y semejanza? Somos iconos de Dios. Y que nos dio la capacidad de Pensar. pensar. Dios nos dio una mente, un corazón. Amén. Los seres humanos, como Dios, somos agentes morales con la facultad de pensamiento y de voluntad. Los seres humanos han sido llamados a ejercer el dominio sobre la tierra. En la caída, la imagen de Dios en los seres humanos se opacó. Cristo es la imagen perfecta de Dios y Él nos está restaurando a la plenitud de la imagen de Cristo. Amén. Vamos a los seres humanos como cuerpo y alma. Como cuerpo y alma. Los seres humanos como cuerpo
los seres humanos como cuerpo y alma. Me voy a estar enseñando algo hoy, una diferencia acerca de esto. ¿Amén? En la palabra del Señor nos enseña que nosotros, los seres humanos, como leímos recién, fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Somos criaturas hechos de un cuerpo material. Este cuerpo es un cuerpo material, pero dentro de nosotros se encuentra un alma, que el alma es inmaterial. Amén. Que si no posee materia. Tanto el cuerpo como el alma fueron creados por Dios y constituyen dos aspectos distintos de nuestra personalidad. El punto de vista bíblico sobre los seres humanos difiere marcadamente el punto de vista con los antiguos griegos. Algo así que creían los griegos en la antigüedad. Nuestro cuerpo y alma forman una dualidad. Nuestro cuerpo y nuestra alma forman una dualidad. En las teorías dualísticas, el cuerpo y el alma son vistos como sustancias incompatibles, que coexisten en constante tensión. Son fundamentales e incomparables. El dualismo suele afirmar que hay algo inherente, malvado o imperfecto en cualquier cosa física, por lo tanto, considera que el cuerpo es un recipiente malvado para contener un alma pura. Para los griegos, la salvación significaba, en última instancia, ser redimidos del cuerpo cuando el alma finalmente fuera libertada de la prisión de la carne. Esto creían los griegos. Creían que tanto todo lo que era el cuerpo físico, que no se le confunda, todo lo que había dentro del cuerpo físico era malo. Todo. Y que el cuerpo físico era un recipiente que cargaba un alma, pero esta alma era pura. Ahora, en aquel tiempo los griegos creían que los cristianos tenían que ser redimidos de esta carne, de este cuerpo físico, que es malvado a tal modo que esta alma pura pueda subir a la presencia de Dios. Y ahora, ¿por qué le explico esto? Porque hay muchos cristianos en este tiempo, y díganme si ustedes también lo han pensado, creen que todo lo que hay acá en la carne, en esta carne es malo. ¿Alguien cree de esa forma? Que todo lo que hay en esta carne es malo. Yo lo creía hace un tiempo. Hace mucho tiempo yo creía que no, Señor, yo peco porque esta carne está corrompida, Señor, es totalmente mala. A ver, ¿en aquel tiempo? Como la carne en sí, llamándole al cuerpo. Al cuerpo. Al deseo de Bueno, la carne. exacto. Bueno, eso es otra cosa. Es un cuerpo. Eso es lo que quiero llegar. Bueno, pero los griegos creían que el cuerpo inherentemente, este cuerpo creado de carne, claro, este cuerpo creado de carne, tendones, que corre sangre, era malo ya de por sí. Pero esto creían los griegos. Ahora, ¿cuál es la postura bíblica en cuanto a esto? No se lo puedo. El punto de vista bíblico es que el cuerpo fue creado bueno. O sea, no es que Dios te puso este cuerpo totalmente malvado, no es que el cuerpo sea malo, la materia que tiene este cuerpo sea mala. Sin embargo, padece la corrupción moral. Y de la misma manera que el alma, los seres humanos son pecaminosos tanto en cuerpo como en su alma. No es que el alma está exenta de ser impura, no. Al contrario, tanto el cuerpo como el alma están en pecado. Amén. Los seres humanos son pecaminosos tanto en su cuerpo como en su alma. El cristianismo nos enseña la redención independiente. No enseña la redención independiente del cuerpo, sino la redención del cuerpo. Cristo no es que quiere redimirte este cuerpo que está cargado de maldades. No, quiere redimir este cuerpo. Y claro, no tendría sentido porque, o sea, el sacrificio de Cristo en todo caso, porque Cristo lo que vino a redimir fue nuestra alma, no nuestro cuerpo. En realidad, bueno, ahí está, en realidad que vino a decir Cristo es redimir todo nuestro ser. No solamente el alma que inherentemente está dentro de nosotros. Este cuerpo no es malo.
Hay pecado tanto en el cuerpo como en el alma. Nuestros miembros, como decía el apóstol Pablo, han caído. Y el alma también, moralmente hablando, ha caído. Ahora, cuando nos habla acerca de la redención, no habla independientemente el alma va a ser libertad de este cuerpo de maldad. No, lo que está enseñando es que la redención del cuerpo, de todo nuestro ser, Cristo vino a Y me sanar. vuelve a empezar, por ejemplo, poniendo un ejemplo, ¿no? Estas manos que antes hacían lo malo, iban a comprar alcohol para la noche, ahora pueden estar sirviendo a Dios y va redimiendo la maldad. Claro, bueno, es que en sí tenemos que separar lo que es el cuerpo físico, esto, las uñas, la carne, la piel, los huesos. No es malo. Dios lo creó perfecto, hermano. El corazón sigue bombeando sangre, no tiene las cantidades de huesos necesarias que tiene que tener. Dios te puso una vista, una mirada, los oídos perfectamente ubicados. Todo lo puso Dios perfecto. No es que Dios es un cuerpo malo, no. El cuerpo físico es bueno. Nosotros el uso que le dimos fue a causa del pecado. El pecado hizo que nuestro cuerpo... Nosotros lo hacemos malo. Pero la maldad viene adentro, entonces. Claro, exactamente, bien, Fede, la maldad viene moralmente de adentro, tanto nuestra alma como este cuerpo ha caído. Ahora, al ser una dualidad, los seres humanos son una entidad con dos partes distintas, unidos por el acto creativo de Dios. No hay ninguna necesidad ni filosófica ni exegética. Ahora, la teología ortodoxa rechaza la visión tricotómica que los seres humanos, escuche bien, hay algunos que rechazan que los seres humanos son integrados por tres partes: cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo, alma y espíritu. Nosotros cuando vamos al libro de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, y dice: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irrepresiblemente hasta la venida de Cristo. Yo le voy a enseñar las dos posturas que vemos. Hay una postura que dice que tanto nuestro cuerpo como nuestra alma, y cuando la Biblia habla acerca del espíritu se refiere también al alma. Hay dos posturas bíblicas. ¿Qué dice físico malo, no? ¿Habla de físico? Sí, vale. Hay dos posturas bíblicas. ¿Cuál es una? La postura esta, y es la que yo creo. Hay otra postura que es esta, que dice que los hombres fueron creados con tres partes, la visión tricotómica. Y esta visión se llama dualidad. Conforme a Tesalonicenses 5:23, nosotros tenemos un cuerpo, un alma y un espíritu. Amén. Lo podemos poner de esta forma. Vamos a hacer así: cuerpo, vamos a poner alma y el espíritu. No sabemos en qué sentido está, ¿no? No tenemos idea. Pero sí hablan algunos que hay una tensión, tanto de esta parte como de esta parte. Y esta tensión la genera el espíritu. Amén. El espíritu siempre nos va a tirar a buscar de Dios. La carne, no refiriéndonos a la carne física, este cuerpo físico, sino la carnalidad moral que hay dentro de nosotros, el estado caído que hay en nosotros, nos tirará siempre a los deseos pecaminosos de la carne. Amén. No refiriéndonos al cuerpo como si fuera algo malo, sino la moralidad caída dentro del cuerpo. A eso es a lo que yo me refiero. Los seres humanos tienen un cuerpo material y un alma y un espíritu inmaterial. Ahora hay algo que sucede con nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Le voy a enseñar esta parte. Cuando nosotros venimos al Señor, nos enseña la palabra que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Libro de Corintios, capítulo 3, versículo 16, nos enseña la Biblia que somos templo del Espíritu Santo de Dios, y el Espíritu Santo de Dios
mora dentro de cada uno de nosotros. Hay una realidad que sucede ya sea de esta forma o de esta forma, y es que el Espíritu Santo está morando dentro de nosotros. Ahora, ¿en qué parte del cuerpo? Si en el medio, atrás, nadie lo sabe y nadie lo va a saber. Pero el Espíritu Santo de Dios está haciendo morada dentro de nosotros. Ahora, cuán importante es que el Espíritu Santo more dentro de nosotros, porque si no tuviéramos al Espíritu Santo, estaríamos y seguiríamos en nuestra moralidad caída, nuestra moralidad, tanto nuestra alma como nuestro cuerpo se encontrarían caídos. Amén. Que la Biblia nos enseña que el Espíritu es que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Amén. No ignoremos que es la benignidad del Espíritu Santo la que produce en nosotros arrepentimiento. Amén. ¿Entendieron las dos diferencias? Una vez estuve hablando con alguien y llegamos al punto de no discutir en esto, porque digo, hermano, algún día si vamos a morir los dos, y si Dios nos da la posibilidad de morir juntos, veamos si se separa el alma en el medio o no. Vamos a estar. No se quiere discutir en cuanto a esto, pero lo que tenemos que saber, y es el punto de vista bíblico, y es que dentro de nosotros hay algo que es inmaterial. Ahora, eso que es inmaterial, algunos lo consideran como eterno. Pero cuando nos referimos a la palabra eterna, porque también ahí vamos a entrar en debate, el alma. ¿Cuánto consideran que el alma es eterna? ¿Cuánto consideran que el alma es eterna? Yo lo considero. Consideramos que el alma es eterna, ¿no? Sí, claramente. Lo creemos. Es una eterna hasta que Dios diga. Porque Dios, los que no van a ser salvos, el alma entonces de ellos no es eterna. Sino que Dios la va a destruir, tiene la capacidad de destruirla, es eterna para los salvos. Bien, porque mire lo que dice Mateo 10, versículo 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ahora, ¿por qué le digo que el alma no es eterna en sí misma? Porque el alma tuvo un comienzo y es Dios quien creó el alma. Nosotros decimos que Dios es eterno porque no tiene principio ni tampoco tiene fin. Si Dios tuviera un principio, dejaría de haber sido eterno. Todo aquello que tiene un comienzo, de cierta manera, nunca, antiguamente dejó de ser eterno, no era eterno, no es que siempre existió. Ahora nuestra alma fue creada porque tuvo un punto de partida, no sabemos cuándo. Dios nos creó nuestra alma. Algunos consideran que fue en el vientre de nuestra madre. Otros consideran que desde la eternidad pasada ya Dios tenía creado. Ya habíamos sido creados por Dios. Luego fuimos engendrados en el cuerpo de la mujer. Pero nadie sabe. Pero el alma ya tiene un punto de partida, entonces ya dejó de ser eterna. Nosotros decimos y hablamos muchas veces que el alma es eterna porque cuando partimos nuestra alma, ya sea eternamente se va al cielo o algunos consideran que eternamente se va al infierno. Pero conforme al pasaje de Mateo 10:28 podemos ver que Dios, si quiere, puede destruir el alma en el infierno. Solo Dios sabe. Ahora, Es una consulta, o sea, puede que en el infierno también la paga del pecado ese sea determinado durante un periodo de tiempo y luego el alma deja de existir. no lo sé, pero hay algo que la Biblia enseña, es que hay una muerte segunda, conforme al libro de Hebreo. Hay una muerte segunda, pero se le considera muerte segunda. Hay una muerte segunda. La Biblia nos enseña que luego de que Satanás es atado juntamente con el falso profeta y el anticristo, y serán arrojados a un lago que arde con fuego y azufre, juntamente con todos aquellos que se rebelaron contra Dios. Dice que después del gran tribunal de Cristo, dice que el mar escupió a sus muertos, el Hades, el Seol escupieron a sus muertos, y dice que tanto el falso profeta, el anticristo, el Abadón, Napoleón, y juntamente con todos los que han rechazado a Cristo, serán arrojados al lago que arde con fuego y azufre, y ese se le considera como la muerte segunda.
Algunos consideran que esa muerte segunda es la muerte del alma, no sabemos. Ahora el alma de las personas, conforme Cristo nos enseñó en el pasaje de Lucas, que cuando hizo la parábola del rico y Lázaro. de Lázaro, el alma estaba sufriendo. Sí. El alma tenía sed, el alma recordaba, deseaba que le dieran agua, estaba sintiendo el calor, porque dice que ardía en ese... El alma ahí no va a sufrir por la eternidad, no sé. No lo sabe. Hasta el... Yo creo que hasta el día del juicio, si Dios en su voluntad planea destruirlo después del gran juicio del gran trono blanco, Claro, en la bueno, muerte eso segunda, sí. en el lago que arde con fuego y azufre, solo Dios lo sabe. No lo revela la Biblia, pero lo que sí revela la Biblia es que el alma ahora, de los que se están revelando y los que se rebelaron contra Dios, están sufriendo. Cristo dijo que el alma en aquel tiempo del rico, dice que recordaba que tenía familia y le pedía que vaya y le predique. El alma estaba sintiendo un fuego, dice, porque estoy ardiendo en esta llama. El alma estaba viendo porque había fuego y el alma podía ver a Abraham en su seno, juntamente con Lázaro, y le rogaba y suplicaba. Entonces lo que se enseña la palabra es que así como nosotros sentimos, imagínense una persona que muere, que fallece, ¿no? Y nosotros vemos un cuerpo tirado y por más que le peguemos, ese cuerpo no va a sentir, esa carne no va a sentir dolor, porque no hay nada dentro. Ahora, ¿qué da ese sentir lo da el alma. Por eso ayer hablaba yo acerca de la mente que hay, la mente del alma, el corazón del alma. Y yo creo, así conforme la palabra, es que así como nosotros sentimos, no sé si será más, menos, el alma sentirá, ya sea paz y consolación, gozo y alegría, o ya sea tristeza y sufrimiento eterno. Solamente Dios lo sabe. Amén. Volviendo al tema ¿se le queda alguna duda en cuanto a las dos posturas que hay? El cuerpo es material, el alma es inmaterial. Amén. Ahora, hay algunos o muchos teólogos que han argumentado en favor de la inmortalidad natural o esencial del alma. Es importante recordar que el alma humana ha sido creada por Dios y no es inherentemente eterna. Aunque no está compuesta por materia y como tal sujeta a fuerza física, de todos modos es factible de ser destruida por Dios. El alma no puede existir en ningún momento separado del poder sustentador de Dios. Dios es el que sustenta todas las cosas. Y por Él vivimos, respiramos, nos movemos y este mundo sigue existiendo es por Cristo. Amén. Él es el que sustenta todas las cosas. En el momento de la muerte, aunque el cuerpo muere, el alma del creyente y del no creyente continúa viviendo. Los creyentes aguardan la consumación de su redención con la resurrección y la glorificación de su cuerpo, mientras que los impertinentes guardan el juicio final de Dios. ¿Cómo Dios preserva el alma de la muerte? Los seres humanos tienen una continuidad de su existencia personal consciente más allá de la muerte. Toda la persona ha caído, tanto en cuerpo como en alma, son los objetos de la gracia salvífica de Dios. Amén. Si quieren notamos algunos pasajes, Mateo 10:28. Anoten Tesalonicenses 5:23, 1 Tesalonicenses 5:23, Mateo 10:28 y vamos a anotar Corintios, 1 Corintios capítulo 15, versículo 35, 1 Corintios capítulo 15, verso 35 al 55. Tesalonicenses capítulo 5, verso 23, 1 Tesalonicenses. 15 del 35 al 55, son 20 pasajes. Vean. Ahora el rey. No, gracias. No, a ver. Creo que era 1 Corintios.
1 Corintios 15, 35 al 55, Mateo 10, 28 y 1 Tesalonicenses 5, 23. Vamos a los seres humanos como carne y espíritu. Los seres humanos como carne y espíritu. Vimos los seres humanos creados a la imagen de Dios, los seres humanos como cuerpo y alma, los seres humanos como carne y espíritu. Más carne que espíritu. Vamos a estar viendo esto. En la iglesia moderna hay mucha confusión con respecto al significado bíblico de la carne. Por un lado, la iglesia todavía está luchando contra la idea griega de que todo lo físico debe ser malo en cierto grado, como la vimos recién. Algunos, por lo tanto, suponen que la vida cristiana es algo que debe ser completamente espiritual y que no puede tener nada que ver con nuestra existencia corporal. Algunos llevan este requisito al extremo considerando necesariamente malas todas las funciones corporales, tanto como comer, beber, satisfacciones sexuales, otros creyendo que el cuerpo carece de importancia. Se engañan creyendo que no importa cómo se utiliza el cuerpo siempre y cuando su alma esté saludable. En aquel tiempo, por ejemplo, los budistas creen que este cuerpo ya es malo también de por sí. Ellos creen en la meditación y si pueden estar meditando para que su espíritu esté totalmente puro, lo pueden hacer quizás meses, años, desestimando quizás tanto la comida como el cuidado del cuerpo. Amén. Surge un segundo problema cuando se hace una diferencia muchas veces marcada entre los cristianos carnales y los cristianos espirituales. Vamos a anotar eso. Vamos a anotar los cristianos carnales y los cristianos espirituales. Los cristianos carnales y los cristianos espirituales. En realidad vamos a poner tres tipos. Los cristianos que son... Vamos a poner... Y los que no son cristianos. Los que no son cristianos. Vamos a poner tres tipos. Los cristianos carnales, los cristianos espirituales y los que no son cristianos. Así vamos a entender un poco mejor. Ahora, cuando hablamos de que un cristiano carnal y en una persona totalmente vacía del Espíritu Santo, entregada quizás a un estilo de vida completamente carnal, pensamientos carnales, no estamos hablando de un cristiano carnal. Estamos hablando de alguien que ni siquiera es cristiano. Cuando hablamos de una persona que está totalmente entregada a su carnalidad, alguien que está vacía del Espíritu Santo, nos referimos a una persona que ni siquiera es cristiana. Amén. Estamos hablando de alguien que ni siquiera es cristiano. Una persona puede profesar ser cristiana. Yo puedo venir a la iglesia, decir que soy cristiano y seguir completamente carnal haciendo de su profesión una mentira. Ahora, un cristiano completamente carnal es una contradicción. Es como el católico. Y es el cristiano. Bueno, eso vamos a ver, porque si nosotros decimos que somos cristianos carnales, eso es lo que quiero enseñarlo. Si nosotros decimos que somos cristianos carnales, hay una contradicción, porque entonces no somos cristianos. ¿Por qué le voy a decir esto? Porque
todos los cristianos hemos sido llenados del Espíritu Santo, de la plenitud del Espíritu Santo. Algunos puede ser de menor o mayor grado, dependiendo la entrega de cada uno al Espíritu. Amén. Pero el Espíritu habita dentro de todos los cristianos. No es que existen cristianos carnales. ¿Por qué les digo esto? Porque si hubieran cristianos carnales, no serían cristianos. Nosotros somos cristianos espirituales. ¿Y por qué somos espirituales? Porque el Espíritu Santo habita dentro de nosotros. El Espíritu Santo vino un día dentro de nuestra vida y Él nos llenó de la plenitud de su Espíritu Santo. A algunos quizás a mayor grado, dependiendo de la entrega y del corazón de cada uno, quizás a las cosas del Señor. En otros quizás en menor medida, pero todos fuimos llenos del Espíritu Santo. Ahora, cuando muchas veces nosotros nos referimos a los cristianos carnales, en cierta manera nos estamos refiriendo a los que ni siquiera son cristianos. Porque si una persona dice ser cristiana, significa que tiene al Espíritu Santo. Porque si no habita el Espíritu Santo dentro de la persona, no es cristiana. Puede venir a la iglesia, así como decía mi hermano Jorge, quizás los católicos pueden venir a la iglesia. El apóstol Pablo en un momento le dijo a los romanos: pruébese cada uno si es que tienen al Espíritu Santo realmente. Si es que en verdad tiene al Espíritu Santo. Y esto tiene que ser una tarea de nosotros también. Tenemos que probarlo si realmente el Espíritu Santo está en nosotros, porque si el Espíritu Santo no está en nosotros, no somos cristianos. No somos cristianos. Lo único que nos hace diferente al resto es el sello del Espíritu Santo. Cuando Nicodemo viene a Cristo un día por la noche, él le dice: Señor, ¿cómo puedo entrar al cielo? Y el Señor le dice: Nicodemo, es necesario que tú nazcas de nuevo. Y le dice: Señor, pero ¿cómo puedo entrar en el vientre de mi madre? Le dice: tú necesitas nacer en el Espíritu. El Espíritu sopla, es como el viento, sopla donde no sabemos si vas a donde no conocemos. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu Santo. Nosotros necesitamos nacer en el Espíritu. Amén. Necesitamos nacer en el Espíritu para decir que somos cristianos, porque al final de cuentas, el que te dará la capacidad de seguir a Cristo, la palabra cristiano significa seguidor de Cristo. Aquel que te da la capacidad de seguir a Cristo, de levantarte, aquel que te guía al arrepentimiento, aquel que trae la revelación de la palabra, aquel que te muestra y te habla quizás a tu mente, a tu conciencia de lo que estás haciendo, es el Espíritu Santo. Si no tuviéramos el Espíritu Santo, estamos solamente convencidos de que somos cristianos, no estamos convertidos en cristianos. Amén. Podemos vivir toda la vida engañados, convencidos de que somos cristianos. Y no lo somos. Amén. Mire qué dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo habla sobre una lucha o un conflicto que el creyente experimenta entre la carne y el espíritu. Al hacerlo, Pablo nos está enseñando un dualismo o una falta de armonía entre el cuerpo y el alma. El conflicto descrito por Pablo no puede ser reducido a una lucha entre los deseos apetitosos físicos y las vidas espirituales. El conflicto es más profundo que eso. Ahora voy a mostrar una palabra que aparece en la Biblia: carne. Hay una palabra que se refiere en la Biblia que es carne, que es sal. Es una palabra griega. Sal. Esta palabra es a veces utilizada en el Nuevo Testamento como un sinónimo virtual de cuerpo. Es un sinónimo de cuerpo. Aparece en el Nuevo Testamento. La palabra griega de cuerpo es soma. Cuando la palabra aparece soma, sin embargo, cuando esta palabra es usada, es claro contraste con otra palabra que también aparece para referirse como espíritu. Espíritu es P-N-E-U-M-A. Neuma, es una palabra griega. Suele referirse a algo diferente del cuerpo físico. ¿Por qué le pongo estas palabras?
porque la carne en dicho caso suele referirse a la naturaleza corrupta de los seres caídos. Cuando el Espíritu Santo nos regenera y nos convertimos en nuevas criaturas en Cristo, el poder de la naturaleza caída, la carne es conquistada pero no destruida. Como la santificación consiste en un proceso durante toda nuestra vida, los cristianos están inmersos en una lucha diaria con su vieja naturaleza, buscan crecer en el Espíritu y en la gracia. La vieja persona muere día a día mientras que la nueva persona se renueva en Cristo. Se fortalece por el Espíritu que mora en nosotros. El Espíritu nos ha dado su palabra y nos ha sellado y será quien finalmente prevalezca en esta lucha. Mientras tanto, sin embargo, la lucha puede ser muy intensa. Los cristianos deben seguir luchando contra el pecado y la tentación. La conversión nos libera del control total de la carne, pero no nos perfecciona. Amén. Esta lucha entre la vieja persona, la carne, soma, refiriéndose, sark, acá, pero no puse la palabra acá. La palabra sark. Se desenfocó. ¿Se salió? Se desenfocó. Ah, perdón. Ahí está. Esta lucha que nosotros tenemos entre la vieja persona, la carne, sark, y el espíritu, neuma, continúa hasta nuestra muerte. Después de la muerte hemos de ser glorificados. La carne será completamente aniquilada y la nueva persona completamente purificada. ¿Por qué le hago estas distinciones? Porque el apóstol Pablo le habla en un momento a los Gálatas y él le dice que hay una lucha entre nosotros, tanto en la carne contra el espíritu, para que ambos se opongan y no hagan lo que nosotros queremos. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? ¿Por qué le dice tres diferencias acá? Porque cuando la palabra se habla con la palabra cuerpo, la palabra griega es soma, se refiere al cuerpo material de carne. Pero cuando la palabra aparece sark, se refiere a la carne, de la que habla el apóstol Pablo, que hay una lucha constante con la palabra griega que es neuma, que es el espíritu. Esta es la lucha que nosotros tenemos, tanto la carne contra el espíritu, para que nosotros no hagamos lo que queremos, este cuerpo no haga lo que quiere, este cuerpo que es soma. Amén. Amén. En cierta forma representaría al alma, para que no hagamos lo que queremos. ¿Entendieron? No, más o menos. Por eso muchas veces es importante ir a las palabras griegas o hebreas. Si hay algo que, si nosotros, una cosa es leer, otra cosa es estudiar la palabra. Yo puedo leer 10 capítulos todos los días de la Biblia, y es lo que yo busco hacer, pero otra cosa cuando yo me pongo a estudiar, a escudriñar lo más profundo de la palabra, y a veces estoy con un capítulo y estoy anotando 3 hojas en una carpeta. ¿Por qué? Porque intento buscar las palabras del original, cuáles son las diferencias, qué quiere decir, para poder llegar, como decía una vez un predicador, somos como mineros que se meten en una mina y estamos cavando, hasta que al final vemos un diamante y sacamos ese diamante y lo presentamos al pueblo. Ese es el trabajo de los predicadores, el poder escudriñar la palabra profundamente, dedicar tiempo al estudio de la palabra, a tal forma de que cuando vengamos y tengamos que predicar la palabra, expongamos pasto fresco para el pueblo. Amén. Bueno, quiero que les quede esto anotado, si quieren anótenlo. Vamos a poner algunos versículos. Mateo 26, 36 al 41. Mateo 26, 36 al 41. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Vamos a repasar un poco. ¿Por qué decimos que somos cristianos? Bien, porque tenemos al Espíritu Santo. Y si la palabra cristiano, ¿qué significaba? Señor de Cristo. Bien. No podemos ser cristianos carnales porque no seríamos cristianos. No. En cierta medida somos llenos del Espíritu Santo
ya sea en mayor o menor medida, conforme a la entrega a cada uno. Amén. Mateo, después que va. Efesios 2, capítulo 1 al 3. Ahora, ¿qué pasa? Usted me dice, hermano David, no, pero hay cristianos que parecen más espirituales que otros cristianos que parecen menos espirituales. No, el problema es que quizás el hermano esté perdiendo la lucha con esta parte. Amén. Por eso es necesario la dedicación, el esfuerzo, la oración, el ayuno, la búsqueda, ¿Cómo probás si su tenés palabra, la perseverancia. Una vez hablé con un varón y hablamos sobre el tema de la salvación. Es un hermano que también enseña en otro lado, en Pilar, mi hermano Armando. Y una vez tuvimos un debate en cuanto a la salvación. Y yo le dije, mira hermano, al final de cuentas, ¿quién va a saber quién tuvo el Espíritu y quién no tuvo el Espíritu? Será por medio de la perseverancia. Cristo dijo que el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y la perseverancia solamente la puede dar el Espíritu Santo. Porque vos te puedes alejar, pero tarde o temprano Dios te va a traer, arrastrándote, lleno de heridas, pero te va a traer. ¿A dónde huiré de tu espíritu? Decía el salmista David. ¿A dónde me esconderé de tu presencia? Esa es la única forma de saber si tenemos el espíritu o no tenemos el espíritu. Ahora, si pecamos sería algo que nos contriste. El hermano Armando me dijo a mí que ahí en su iglesia tiene un varón que hace 20 años que está en la iglesia y no puede vencer cigarro. Y 20 años no puede vencer cigarro. Y fíjense en el apóstol Pablo, él decía que ayer hablaba justamente, 25 años tenía el apóstol Pablo de cristiano. El apóstol Pablo, no es cualquiera. El apóstol Pablo, él decía que muchas veces quería hacer cosas y la carne quería hacer otra cosa. Ahora, si el hermano no puede vencer, quizás el hermano tiene que meterse más profundamente. Entregarse más profundamente. Quizás lleva 25 años, 20 años. Yo, hermano David, conozco esta iglesia hace 20 años cuando no era nada con mis hermanos. Y yo, de mi parte, nunca permanecimos. Nosotros somos un montón, somos 7 hermanos. Sí. Usted lo conoce por la pata. Y la verdad que siempre que venimos nosotros sentimos el Espíritu Santo. Y yo siempre agarro de esta iglesia es que el Espíritu Santo te revela, como usted dice. Mucha gente que yo conozco, que capaz que no me conocen a mí, pero yo los he visto que permanecieron, otros que no permanecieron, otros que están volviendo. Yo soy una cristiana vieja, digo, vieja de que conozco a Dios, pero me cuesta un montón usar pollera. Pero yo cuando entro en el espíritu, yo digo que no importa no tener pollera, si vos venís de corazón. Pero hay mucha iglesia que te miramos de manera fea. Entonces, pero ¿quién toma cuenta con Dios en ello? No, yo me vengo acá y me entrego a Dios. No miro quién me mira o quién no me mira. Pero he visto y reconozco que veo muchos hermanos que pueden ser los mejores, lo dejan mucho de desear. Un Dios te bendiga, hermano, un abrazo cuando entras te lo dan. Y eso también es parte de la carne, digo yo, no sé. Yo a mí me gusta porque te enseñan mucho acá y hay muchos hermanos que conozco, mucho como hermana Karina, pastora, tu señora que la conocemos desde que no era tu señora. Siempre fue una hermosa cristiana para Dios y bueno, nosotros nos permanecemos, pero Dios nos trae y por algo nos trae siempre. Y hemos andado en el mundo, en muchos lados, y Dios siempre nos trae en esta casa. Así que un día creo que Dios nos va a cambiar definitivamente. Amén. Algunos crecen a mayor medida, otros crecen en menor medida. Yo puedo, quizás a mí no me costó dejar las drogas cuando conocí al Señor, pero conozco un montón de personas que le está costando un montón dejar. Y así en varios ámbitos, porque quizás algo común, no sé, un ejemplo que lo dijo mi hermano Jorge, el cigarrillo, que es algo visible, pero aquello que no se ve, que personas que vienen y están hace 20 años con un rencor que no pueden soltar, con un enojo, o cargan ira, o cargan celos dentro de sí Aparte, Dios no te va a sacar lo que vos no querés largar. Es que hay género que no sale sin ayuno y oración. Cristo lo dijo, el género no sale sin ayuno y oración. Y el Espíritu Santo te puede incitar, el Espíritu Santo produce el querer en nuestro corazón.
Pero la santificación, que nosotros siempre enseñamos que la santificación es progresiva, el Espíritu Santo en tu caminar cristiano, Él va a poner el deseo siempre en tu corazón de que vos busques al Señor. Pero quizá muchas veces nosotros no lo hacemos, no ponemos en nuestra parte, y esta parte, como hablamos la palabra griega sark, nuestra carnalidad que hay dentro de nosotros, nos gana. El Espíritu Santo hoy quizás puso y produjo el querer de que ustedes vengan a estudiar la Biblia. Y quizás produjo también, por ejemplo, el hermano Lucas ayer dijo que iba a venir, el otro nunca, y no pudo venir, quizás el hermano fue vencido en su carga. Y así muchas veces el Espíritu Santo producirá el deseo, encerrate a ayunar, anda a orar, anda a abrazar a aquel hermano, compartir una palabra, Es que anda a leer. la carne, yo te digo, la carne es muy fuerte. Todo que acá saben que Es que el pecado le gusta a la carne, yo es así, fumo. es deleitoso a la Yo carne. fumo, pero todos los días le pido a Dios que me saque. No te voy a mentir a ustedes, Sí, a sí, los sí. hermanos, y Dios me mira todos los días. Yo fumo, pero le pedí a Dios que me saque eso, que a mí me costaba. Y ese hermano que fuma también tenía razón, hermano, 20 años, ¿no? Yo hace un montón que ni siquiera me entregué profundamente a Dios, ¿no? Cada vez que pasa y que, como ahora, estoy viniendo a la iglesia y se levanta una banda de pruebas que voy a decir, no, si el mundo estaba re bien, ¿qué me pasa? Y mi hermana es un escudo para mí porque me dice seguir, porque eso tiene que pasar. Es que es así. Como las hermanas que conozco acá y me dicen, y la carta que te cuesta un montón, porque así hay cultos que ni vengo y es cuando más tengo que venir. Bueno, y eso como hablaba ayer, o sea, Cristo nos manda a un ejemplo, a orar. Él nos dice, oren cuando tengan ganas. Nos manda a orar siempre. Nos manda a orar siempre. Cuando Pedro le falló al Señor, que lo negó, Cristo cuando se le apareció, lo fue a buscar a Pedro. Y así es el Señor con nosotros. El Señor nos manda y nos va a buscar. En la Biblia dice que deja las 99 y va por aquello que se perdió. Y así es el Señor no vino por los justos, los que no tienen necesidad de médico, vino por nosotros, los enfermos, los pecadores, porque todos pecamos, todos tenemos debilidad en nuestra carne, y quizás a mayor o a menor medida buscamos al Señor, pero al final de cuentas todos corremos una misma carrera, todos estamos yendo hacia un mismo lugar, algunos con más tropiezos que otros quizás en el suelo, pero arrastrándose, intentando llegar. Lo importante es llegar, lo importante es perseverar. El Señor un día nos tomará, Señor, usted conoce mi debilidad, y Dios conocía la debilidad del apóstol Pablo. El apóstol Pablo decía, el Señor le dijo, Pablo, yo me perfeccionaré en tu debilidad. Porque cuando tú digas que sos débil, el Cristo será fuerte. Amén. Nosotros tenemos debilidad, porque todos tenemos debilidad, sabemos que en Cristo vamos a ser fortalecidos, pero bueno, también está en la entrega, como decía el hermano. Necesitamos entregarnos más. Si hay mucho más pecado en nosotros que nos cuesta, más debemos buscar. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Amén. Bueno, vamos a ver, intentar ver un punto más y ya creo que estaremos concluyendo. Vamos a ver Satanás. Vamos a meterlo rápido y ya en la clase que viene voy a meter bien de lleno en lo que es Satanás, lo que son los demonios, lo que es el pecado. Vamos a intentar ver por arriba Satanás. Bueno, vamos a poner por título Satanás. Ahora cuando hablamos de Satanás, que el Señor lo reprenda, la figura de Satanás suele ser concebida como un fugitivo, quizás en la fiesta de Halloween. Muchas veces lo tenemos cuando se nos viene la imagen de Satanás. ¿Qué imagen se le viene a su mente? De rojo. El diablo, algo rojo, bien, ¿qué más? Con cuernos. Bueno, con la palabra sí que era. Está tremendísimo. Bien.
Bueno, pero cuando decimos otra palabra Satanás no se nos viene un ángel todo celestial blanco, no, se viene una imagen a nuestra mente todo rojo, con cuernos, con cola, que está apareciendo una cabra, una cara mala. Muchas veces se nos viene, no sé, con un tridente en la mano, por ejemplo. Ahora, muchas veces pensamos de esa manera cuando se nos viene a la cabeza Satanás. ¿Amén? Una vez un profesor hizo una pregunta, así como le voy a hacer esta noche a ustedes. ¿Cuántos creen en Dios? Todos. ¿Crees en Dios? Amén. ¿Crees en Dios? Amén. Ahora, la mayoría de los estudiantes, así como ustedes, creen en Dios. Y ahora, ¿cuántos creen en el diablo? ¿Que existe? Sí. Sí. Y a través de la maldad que hay en el mundo. ¿Lo vemos al diablo o no? No, y bueno, lo mismo que a Dios. Lo vemos. ¿A Dios? Para mí se presiente. ¿Se presiente el diablo? Bueno, una vez un estudiante dijo, ¿cómo puede una persona inteligente creer en el diablo? ¿Amén? El diablo pertenece a una superstición, dijo este estudiante, junto con los fantasmas, los duendes o el resto de quizás de los duendes nocturnos. Y el maestro le respondió, hay un origen muchísimo más fiable para creer en Satanás y que para creer en los duendes. Es posible que no esté convencido de la veracidad de la Biblia, pero sin duda que es un origen más fiable que los cuentos de hadas. Amontonar a Satanás con las brujas y los duendes implica violar las reglas del pensamiento serio y grave. Continúe mi discusión, dice este maestro con el estudiante, realizando otra pregunta. Si creemos en Dios, que es un ser invisible y personal, que tiene la capacidad de influenciar a las personas hacia el bien, ¿por qué resulta tan poco creíble y tan difícil imaginar que existe un ser invisible, también con personalidad, que tiene la capacidad de influenciar a las personas hacia el mal? Es posible que nuestro problema respecto a Satanás radique en el hecho de que estamos reaccionando quizás a una caricatura y no al punto de vista bíblico sobre lo que enseña acerca de Satanás. En la escritura la palabra Satanás significa adversario, anótenlo. La palabra Satanás significa adversario. Adversario, lo conocemos como el diablo. Es una criatura angelical, escuche bien, es una criatura angelical que antes de la creación de la raza humana se rebeló contra Dios. ¿Qué hizo el diablo? Se rebeló contra Dios. Se lo llama en la escritura el príncipe de las tinieblas, el padre de mentira, el acusador, el adversario, la serpiente antigua. Este retrato no tiene nada que ver con el adversario cómico, con cuernos y un tridente que muchas veces estamos acostumbrados a creer. Amén. Esta caricatura surgió en la iglesia medieval y fue creada intencionalmente en la iglesia para poder burlarse de él. Esa imagen que nosotros vemos en la caricatura fue creada en la época medieval para burlarse del diablo. La iglesia estaba convencida que era una estrategia efectiva contra Satanás el insultarlo. Por eso fue creado así con esa imagen. Muchas veces la vemos en los dibujitos. Se consideraba que su parte más vulnerable era su orgullo. Por eso el origen de esta imagen. Ellos creían que si a Satanás se lo burlaba, atacaban indirectamente a su orgullo. Atacar su orgullo era visto como una manera efectiva para repeler su ataque. La noción bíblica, sin embargo, es mucho más sofisticada. Él aparece como un ángel de luz. ¿Cómo se viste el diablo? Un ángel, vamos a ponerlo acá, un ángel de luz. Fuera de lo que estamos nosotros acostumbrados a ver, alguien rojo con cuernos, un tridente, alguien que parece una cabra. No, un ángel. Y encima dice, de luz, imagínense. ¿Puedo decir algo? Sí. Hay un testimonio de un varón que hizo un pacto con Satanás.
Dice que fue al cementerio y cuando se le presentó Satanás, él no vio así como la mayoría. Dice que vio una persona, un rubio, de ojos azules, hermoso, de parecer. Y cuando hizo el pacto, dice que él recibió todos los legiones de demonios, ¿no? Pero nada que ver como uno está acostumbrado a escuchar que lo ven. Amén. Él lo vio como dice la palabra. Yo me acuerdo, bueno, mirá, era que me hizo recordar. Cuando recién empecé los caminos del Señor, había viajado para acá justamente a Buenos Aires. Yo tenía 6 meses en Cristo. Yo te anoté hace más de 12 años atrás que vine a esta iglesia, que era chiquita todavía. Y recuerdo que en ese tiempo, bueno, yo ya te conocí en ese tiempo que te conocí. Y a muchos de los hermanos, estaba el cuarto de ayuno, nos cerramos a ayunar, me acuerdo. Ahora que después del cuarto día de ayuno, que nos habíamos cerrado a ayunar ahí arriba, yo salgo y tengo un sueño. Y en el sueño se me aparece justo alguien de traje, rubio, ojos claros, que se sentaba en la mesa y que me decía que estaba enojado conmigo. No, creo que después como ven la bruma, cuando algo está prendiéndose fuego, esa bruma que sale, la habitación se había llenado de esa bruma, me acuerdo. Muchas veces tendemos a pensar a Satanás como alguien con cuerno, malo, pero en la Biblia nos enseña que se ve, ¿viste?, como un ángel de luz. Amén. Como un ángel de luz. Esta imagen subraya la habilidad inteligente de Satanás para manifestarse bajo la presencia del bien. Satanás es muy sutil, seductor y astuto. El diablo no es alguien que no es poco inteligente, no. La Biblia nos enseña que es más, los ángeles son más inteligentes que nosotros. Satanás es sutil, seductor y astuto. Él debe hablar con elocuencia. Su apariencia es deslumbrante. El príncipe de las tinieblas se viste con un ropaje de luz. La Escritura también nos habla de Satanás como un león rugiente, buscando a quien devorar. Cristo también es llamado un león, el león de Judá. Él es el Redentor. Ambas imágenes nos hablan acerca de la fuerza. Miren cómo Satanás se ve y cómo Satanás se viste. En la antigüedad, cuando Cristo aparecía como ángel, y Satanás se viste también de ángel de luz. Cristo aparece como el león de la tribu de Judá, Satanás aparece como el león, el adversario, siempre buscando imitar. Es como, Ahora, es como los templos umbanda que danzan, el espíritu, es lo mismo. Copian. no sabía que danzar los templos. ¿Sí? Sí, Ellos integran el espíritu. ellos le bajan ellos le dicen la entidad, al demonio le dicen Y entidad. ellos danzan. Ellos hacen lo que hacen los cristianismos. Hacen lo que hacemos Todo nosotros lo que los hacemos cristianos. nosotros lo ¿Qué es hacen ellos. imitador? Es imitador, justamente. Claro, porque imitan Es imitador. Se llaman hermanos también. Hermanas, saludos con 2 veces, no. Conozco los santos. Dios te bendiga. lo que nosotros decimos con todo el Sí, yo me traí una chica y ella dijo que me parecía más como bailaban acá, porque ella estaba, ¿Estás metida también en eso? ella vino ya cansada, ¿viste? Cuando ya no tenía solución. Y ella dijo, no, son todos maculeros. No. Pasa Pero bueno. que lo tomás de otra manera, le digo, porque ella cuando no quiso salir de eso para ella no se entregaba a tomar bueno. Pasa que no se entregó a Dios, porque si vos venís te entregás de Sí. corazón, Dios te liberta. en el Pero bueno, momento. como hablamos, Satanás es imitador. Ahora, ¿cómo debe reaccionar entonces el creyente frente a Satanás? En la Biblia nos enseña que Satanás, 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8, anótenlo. 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8. Satanás es realmente temible. No debemos jugar con el diablo. Primera Pedro. 1 de Pedro 5 8. Miren qué dice la Biblia. Vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El diablo no juega a ser diablo. El diablo, si ve un poco de carne, entrará en tu vida. Te buscará entrar, te buscará devorarte, destruirte. Vino a hurtar, matar y a destruir. Amén. Él no va a venir a jugar. Mire qué dice. La respuesta del creyente no debe ser, sin embargo, la del miedo. Satanás puede ser más fuerte que nosotros,
pero Cristo es más fuerte que Satanás. La Biblia afirma que mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo, refiriéndose al diablo. En Primera de Juan 4:4 dice: Satanás es después de todo una criatura, es finito y limitado. Está limitado en el tiempo y el espacio. No puede estar en más de un lugar al mismo tiempo. Nunca debe ser considerado igual a Dios. Satanás es de un orden superior a los humanos. Es un ángel caído, pero no es divino. Tiene más poder que las criaturas de este mundo, pero su poder es infinitamente menor que el poder del Todopoderoso de nuestro Dios. Amén. Acá yo noté algo, se lo voy a pasar rápido. La rebelión en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Se lo voy dejando los pasajes para que ustedes a modo de tarea lo puedan buscar. Apocalipsis 12, 9. Vemos la rebelión. Pongan rebelión, Apocalipsis 12, 9. Otro punto. Satanás fue un ángel, Isaías 14, 13. Satanás fue un ángel, Isaías 14, 13. Ezequiel 28, 12. ¿Sería 14? 14:13. 14, 13 y Ezequiel 28, 12. Otro punto. Se convirtió en un líder. Mateo 25, 41. Mateo 25, 41. Se presenta como un acusador. Job 1, 6 al 12. Se presenta como un acusador. Job 1, 6 al 12. ¿Dónde te quedaste, María? No, estoy esperando que sigas. Gracias. El arcángel Miguel necesitó la ayuda de Dios para vencer a Satanás. Judas 1 al 9. El arcángel Miguel necesitó la ayuda de Dios para vencer a Satanás. Judas 1 al 9. Job 1. Job 1 revela que Satanás propaga el mal y causa daño directo sobre la tierra. Podemos ver su acción. Génesis capítulo 3, perdón. Génesis capítulo 3 nos habla de la tentación. ¿Cuál fue lo que dijiste antes de decir el pasaje? Job 1. Job 1 revela que Satanás propaga el mal y causa daño directo sobre la tierra. Podemos ver su acción en Génesis 3. Ponemos entre paréntesis la tentación, si quieren. Lucas 13:11, Jesús le atribuye esta enfermedad a Satanás. En Lucas 13:11 podemos ver que Jesús le atribuye una enfermedad a Satanás. Lucas 13:11. Y por último, Él tienta, engaña al mundo, coloca falsos creyentes, es mentiroso, el mundo trabaja en control del maligno. Primera de Juan 5:19. Tienta, engaña al mundo, coloca falsos creyentes, es mentiroso y el mundo está bajo su control, el control del maligno. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Primera de Juan 5, 19. Primera Juan. 5, 19. No, que grabado 5 y 19. Bueno, y el último pasaje, Juan 8, 44. Jesús nos libró del yugo de Satanás. Juan 8:44, Jesús
La salvación de Jesús nos libró del yugo de Satanás. Amén. Por acá dejamos hoy. La próxima clase vamos a ver los demonios. ¿Puede un demonio habitar en la vida de un creyente? Vamos a estar viendo las características de los demonios, cómo operan los demonios, la jerarquía de los demonios, dónde habitan los demonios. Sí, querido. Vamos a estar viendo el pecado original, la depravación humana, el pecado imperdonable, vamos a estar viendo la conciencia, y creo que ahí terminaríamos el otro tema. Y ahí creo que ya empezaremos con otro trabajo práctico, una prueba. ¿Ya nos ves para una prueba? Sí, una prueba. La clase que viene ya habremos visto medio libro. Nos queda otro medio libro más. Ya vimos medio libro, nos queda este medio libro. No me gusta. Vamos a orar. Padre, Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias, Dios eterno, Dios maravilloso. Gracias, Señor, por este tiempo en tu presencia, en tu palabra, Señor. Ruego, Padre Santo, que tu palabra, Señor, que ha sido enseñada, pueda habitar en nuestros corazones, Señor. Padre, ayúdanos a atesorarla, Padre Celestial, ayúdanos a meditar en tu palabra, Señor. Te pido, Dios mío, Señor, que acompañes a cada uno de mis hermanos, Padre, a unos que mirarán este video, Señor, Padre, para que ellos también puedan ser llenos de tu conocimiento, Padre. Guarda, Señor, en el camino de nuestros hogares, sea usted acampando alrededor de cada uno de nosotros. Te damos toda la gloria y lo dejamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.